The next thing you can do to humble yourself Lo siguiente que puedes hacer para humillarte a ti mismo is to mind your own business. es mira los asuntos propios, no ajenos. You know, Jesus is the answer. Sabes, Jesús es la respuesta. We got Jesus, Tenemos a Jesús, so we think we have all the answers. entonces pensamos que tenemos todas las respuestas. See or no? ¿Sí o no? Let me give you a couple of verses. Déjame darte un par de versos. Psalm 131, Salmo 131, 131, 131, verses 1 and 2. 131, versículo 1 y 2. 131, disculpen, sí. 1 y 2. David David is writing, está escribiendo and he says, Lord, my heart is not haughty, y él dice, Señor, mi corazón no está envanecido, nor my eyes lofty, ni mis ojos se han enaltecido, neither do I concern myself with great matters, ni anduve en grandezas, nor with things too profound for me. ni en cosas demasiado sublimes para mí. Surely I have calmed and quieted my soul. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, Like a weaned child with his mother, como un niño destetado de su madre, like a weaned child is my soul within me. como un niño destetado está mi alma. Let me give you the O'Shields translation. Ahora, déjame darte la traducción, ¿verdad?, de Michael O'Shields. Sit down, Siéntate, shut up, cállate la boca and listen. y escucha. It used to be Antes era that whenever I was with people que cuando yo estaba con gente and problems came up, y problemas surgían, I felt the need to address it. yo sentía la necesidad de resolver los problemas. But I don't do that anymore. Yo ya no hago eso. My wife has a new saying. Mi esposa tiene un nuevo dicho. It's actually a Polish idiom. Más bien es un dicho de polaco, de los polacos. She must have found it on the internet De seguro lo encontró en el internet, because I don't think she knows many Polish people. porque yo no creo que ella tiene muchos amigos polacos. But this is what she says. Pero este es lo que ella dice. Not my circus, No es mi circo, not my monkeys. no son mis monos. So Entonces, I don't take on other people's problems. yo ya no tomo los problemas de otra gente. If they come and ask me, I'll respond. Si me vienen a preguntar, yo les respondo. But I don't jump into their business. Pero yo ya no me meto en los asuntos I got ajenos. enough of my own to look at. Yo tengo suficiente en mi propia vida que And I arreglar. don't have the answers for everybody. Que yo no tengo la respuesta para preocuparme de ellos. I don't have all the answers for me. Yo no tengo todas las respuestas para mí mismo. So what would make me think I got all the answers for you? Entonces, ¿qué me hace pensar que yo tengo las respuestas para tu vida? Unless it's just to hide the fact Excepto que sea para esconder el hecho, that I don't have the answers for me. ¿verdad? Que yo no tengo las respuestas propias. It doesn't get any better. No se pone nada mejor. Matter of fact, it gets worse. Más bien se pone peor, hermanos. The next thing you can do Lo próximo que puedes hacer to humble yourself para humillarte a ti mismo is to take on the attitude es toma la actitud of a servant. de un siervo, un servidor. Now, most Christians La mayoría de los cristianos consider themselves se consideran a sí mismos servants of God. siervos de Dios. But the truth is, Pero la verdad es we are not servants. que no somos siervos, We are sons. somos hijos. However, Pero it is wise es sabio to learn how to serve, aprender cómo servir, not as a servant, no como un siervo, but as a son. pero como un hijo. In Philippians 2, En Filipenses 2, Paul wrote to the Philippians. Pablo escribió a los He filipenses said, I wanted to come and see you, but I can't. y les dijo, yo quería venir a verles, pero no pude. So I'm going to send Timothy to you Entonces te voy a enviar a Timoteo, because I don't have anybody else porque no tengo a nadie más that will
be concerned for your welfare. que se preocupe por tu bienestar, Because they all are seeking their own interests porque todos buscan sus propios intereses and not the interests of Christ. y no los intereses de Cristo. That's what it says. Eso es lo que él dijo. But you know how, as a son with his father, ¿Sabes cómo un padre con su hijo? Un he hijo con su served with padre. me in the gospel. Él sirvió conmigo en el evangelio, dijo Pablo. Now I read that, Yo leí eso, had read it many times. lo he leído muchas veces One day it hit me. y un día me pegó. Paul was saying Pablo decía he only had one man que solo tenía un hombre he could send a quien él podía enviar, that wouldn't seek his own interests, que no iba a buscar sus propios but the intereses, interest of the Lord. sino los intereses del Señor. Now he might have had others, but they were employed elsewhere. Ellos tal vez tenían otros, pero ellos estaban ocupados en otras obras. And so I thought, Entonces yo pensé, if there's only one man, si solo hay un hombre, and of course there's not just one, y obvio no solo hay but uno, if there's only one man pero si solo hay un who hombre will seek the interests of the Lord quien va a buscar los intereses at the de expense Dios of his own al interests, costo de sus propios intereses, then I want to be that man. yo quiero ser ese hombre. That's what it means to serve as a son. Eso significa servir como hijo. Philippians, somewhere in Philippians 2. Filipenses 2, alguna parte ahí, no me acuerdo. The disciples Los discípulos came to Jesus, vinieron a Jesús and they said, y dijeron, increase our faith. aumenta nuestra fe. Is that a good request? ¿No es una buena petición eso? Increase our faith. Aumenta nuestra fe. This is Luke 17. Lucas 7 through 10. 17, 7 al 10. So Jesus said, Entonces Jesús if you dice, had faith like a mustard si seed, tienes fe del tamaño de una you could mostaza, say to this semilla de sycamore mostaza, tree, be plucked up and cast into the sea, le puedes decir a este árbol, levántate y échate al mar. and it would do what you said. Y hará lo que tú le And dices. then Jesus spoke the biggest word in the Bible. Y después Jesús habló la palabra más grande en la Biblia. But, Pero, biggest word in the Bible. la palabra más grande en la Biblia. But, Pero, if I say, I love you, brother, es como decir, te amo hermano, but, pero, what are you going to do? ¿qué vas a hacer tú? Hasta mañana. Hasta mañana. He said, but which of you, Pero dijo, pero Have a ¿cuál de servant. ustedes working in the field, tiene un siervo que está trabajando en el campo? when the day is done, Y cuando el día termina, he says to him, le dice a él, come up and ven clean yourself y lávate and sit down and eat. y siéntate a la mesa y come. Does he say that to him? ¿Le dice eso al siervo a alguien? I don't think so. No. He says, come, Le dice, ven, wash yourself lávate, and serve me, sírveme a mí and then you can eat y and drink. después tú puedes comer y tomar. Likewise you, De la misma manera tú, when you have done everything commanded you, cuando has hecho todo que se te ha ordenado, say this, di esto, we are unprofitable servants. soy un siervo inútil, We have only done solo he hecho that which was our duty to lo do. que fue mi deber. You see, if you have a servant Ves, si tienes un siervo and they serve, y ellos they sirven, expect to get paid. ellos esperan que les pagues. But what do you pay the son? Pero ¿qué le pagas a un hijo? What are his wages? ¿Cuál es el salario de un hijo? He's the heir of everything. Él es el heredero de todo. Now, have you ever said this? ¿Alguna vez has dicho esto? God, I've been doing what you told me to do. Dios, yo he estado haciendo lo que me dijiste que hiciera. Why aren't you blessing me? ¿Por qué no me bendices? Am I the only one that's ever said that? ¿Soy el único yo quien ha dicho eso? Come on now. Vamos. Maybe you didn't say that, Ah, tal vez no lo dijiste, but you might have felt that way. pero lo sentiste de esa manera. Hmm? Do you know what you're really saying? ¿Sabes qué es lo que estás diciendo? You're saying, God, Tú estás diciendo, Dios, you owe me. me debes. That's what you're saying. Eso es lo que estás diciendo. God says, what is it that I owe you? Y Dios te responde, ¿qué te debo yo? Now, God Ahora Dios will not pay you as wages no te va a pagar como salario what he has promised you for free. lo que Él te ha prometido gratuitamente. So to serve as a son, Entonces el servir como hijo,
The son serves without wages. El hijo sirve sin salario, Because there's nothing you can pay. porque no hay nada que se le pueda pagar. He serves without recompense. Él sirve sin recompensa, Because it's all his. porque todo es de él. That leads me to this thought. Ahora eso me lleva al próximo pensamiento. Why ¿Por qué do we sow? sembramos? So that we can have a harvest? ¿Para que nosotros tengamos una cosecha? Or so that God can have a harvest? ¿O para que Dios tenga una cosecha? If we sow, Si sembramos, and people say, so you can reap, right? ¿verdad? La gente dice, siembra para que tengas cosecha. You're thinking about yourself. Estás pensando acerca de tú mismo. We don't sow so that we will reap. No sembramos para que nosotros cosechamos, We sow so that God can reap. pero sembramos para que Dios coseche. Now here's the good news. Esta es la buenas noticias. God has made us junior partners Dios nos ha hecho compañeros, ¿verdad? Menores, in His family farming business. en su negocio, en su empresa familiar de agricultura. Now all of us want to be on the harvest, Ahora, todos nosotros queremos estar en la cosecha grande, ¿verdad? but you don't get to choose where you work. Pero tú no escoges dónde vas a trabajar. So if you just want to start working in God's family farming Entonces, business, si quieres comenzar a trabajar en este negocio familiar de agricultura, just start sowing comienza a sembrar so that God can have a harvest. para que Dios tenga cosecha. Hello? ¿Hello? And then God you get a chance to participate Y tendrás una oportunidad de participar in the sowing and the reaping, en el sembrar y el cosechar, but you also get to participate in the cultivation. pero también vas a participar en And el the water. cultivar, en el regar. We just think of two things. Nosotros solo Sowing pensamos en and dos reaping. cosas, en sembrar y But cosechar. between the sowing and the reaping, Pero dentro del sembrar y there's a cosechar whole lot of work that hay has to un be done. montón de trabajo que se necesita Okay? hacer. And it doesn't matter. Y no importa. We see somebody leading a lot of people to the Lord. Vemos a alguien quien lleva mucha gente al Señor Miracles happening. y and milagros everything. suceden So that's what I want. y decimos, eso es lo que yo quiero. It's okay. Eso está bien. Because the scripture says to desire spiritual gifts. La escritura dice que debes de desear cosas espirituales, It dones says to pursue espirituales. love. Pero busca el amor. And love Y el does not amor serve itself. no se sirve a sí mismo. Love always serves others. El amor siempre sirve a los demás. So Entonces, here is Jesus' response aquí está la respuesta de Jesús to a request for more faith. a una petición de que Él les aumente su fe. Say, we're unprofitable. Di, somos siervos inútiles. We've only done Solo hemos hecho what God gave us to lo do. que Dios nos dio a hacer. We have no claim No tenemos posesión for anything greater. de nada mayor. That is humbling yourself. Eso es humillarse a sí mismo. And remember, Jesus said this in response to a request Acuérdate que Jesús dijo esto como respuesta a una petición de For los more faith. discípulos que querían más fe. And I hope during this week Y yo espero que durante esta semana we'll get to explore the relationship podamos explorar la relación between faith and humility. entre la fe y la humildad. Okay? ¿Está bien? Okay. Bueno, Oh, let go dice, suelta of your title. tu título. These verses are Matthew 23, Mateos 23, 8 through 12. 8 al 12. And I include all 5 of those verses Incluyo todos esos versículos to get the context and the idea of what he's saying. para que tengas el contexto y la idea de lo que él está diciendo. He says, but you Dice, pero tú do not be called rabbi, no queráis que os llamen rabí, for one is your teacher, porque uno es vuestro the maestro, Christ, and you are all brothers. el Cristo, y todos vosotros sois And hermanos. do not call anyone on earth your father, Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la for tierra, one is your father, and he's in heaven. porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. And do not be called teachers, Ni seáis llamados maestros, because there's one who's the teacher, porque uno es vuestro maestro, the Christ. el Cristo. Now, let's think about this a minute. Jesus is saying don't be called these things, but then Paul tells us that he gave some apostles and prophets, evangelists,
Pensemos un poco sobre esto, porque Jesús nos dice, no busques hacer llamado esto, pero después vemos más adelante que Pablo dice, ¿verdad? Que algunos fueron llamados a ser apóstoles, profetas, evangelistas, ¿verdad? Pastores, maestros. But he who is greatest among you, Jesus says, Y Jesús dijo, pero más bien el que sea mayor entre ustedes shall be your servant, será vuestro siervo, and whoever exalts himself will be humble, y el que se exalte a sí mismo será humillado, and he who humbles himself will be exalted. y el que se humilla será enaltecido. What Jesus is saying here Lo que Jesús está diciendo acá, is forget the title. olvídate los títulos. If you need a title, Si necesitas un título, then you don't know the difference entonces no conoces la diferencia between positional authority entre autoridad de posición and spiritual authority. o autoridad espiritual. You see, in the kingdom, En el reino, authority is not derived from a position. la autoridad no viene de una posición. Authority comes out of relationship. La autoridad viene más bien de una relación. Okay? This man, who Este was my hombre- father in the Lord, you know, Este hombre, quien era mi padre en el Señor, and Paul said Y to Pablo Timothy dijo, and Titus, a Timoteo y a Tito, he said, I'm your father in the Lord. dijo, yo soy tu padre en el Señor. Okay? Someone asked him one time, Alguien le preguntó una vez, what shall we call you? ¿qué te debemos de llamar, Bob? Apostle Bob? Apóstol Bob, Pastor Bob? Pastor Bob, What shall we call you? ¿qué te llamamos? And he said, Y él les dijo, if I was a plumber, si yo fuera un plomero, you wouldn't call me plumber Bob. no me llamarías plomero Bob. If I was a carpenter, Si yo fuera un carpintero, you wouldn't call me carpenter Bob. no me llamarías carpintero Bob. If I was a taxi driver, Si yo fuera taxista, you wouldn't call me taxi driver no me Bob. llamarías taxista Bob, Because porque that's my function, es mi función, not my title. no es mi título. ¿Sí? If you feel the need Si sientes la necesidad to introduce yourself de introducirte a ti mismo as Pastor so-and-so, como pastor tal y tal, if you need that title, okay. si necesitas ese título está bien. I understand that it's important to you. Yo entiendo que es importante a ti, It's just not important to God. pero no es importante a Dios. And if it's not important to Him, Y si no es importante para it Él, shouldn't be important to us. no debería ser importante para nosotros. See or no? ¿Sí o no? Okay. If you have to demand Si tienes que demandar respect, el respeto, you got none. no tienes nada. Okay, that's too sensitive. Let's go on. Ahora, eso es muy sensible, mejor sigamos. The next thing you can do Lo siguiente que puedes to hacer humble yourself para humillarte a ti mismo is to submit yourself to others. es sujétate a otros. Sujétate a otros. 1 Peter 5:5. Primera de Pedro 5:5, Likewise, you younger people, ¿verdad? A ustedes también más jóvenes, submit yourself to your elders. sométanse a sus ancianos. Yes, all of you be submissive to one another, Sí, todos sean sometidos unos a otros and be clothed with y humility. vestidos con humildad. Put on the cloak of humility. Pónganse la capa de For humildad, God resists the proud porque Dios resiste al and orgulloso gives grace to the y humble. da gracia al humilde. The next thing you can do to humble yourself Lo próximo que puedes hacer para humillarte a ti mismo is to submit to God. es someterte a Dios. Humble yourself, therefore, Sométete entonces under the mighty hand of God, bajo la mano poderosa that He de may Dios exalt you in due time. y que Él te exalte al tiempo adecuado. And to think about that, Piensa en eso. we have to look at Hebrews 12. Hebreos 12 tendríamos que You ver. have to submit to God's discipline. Tienes que sujetarte a la disciplina That's de one Dios. way you submit to God. Y esa es una de las maneras que te sujetas, And we will te definitely sometes talk a about Dios. that later. Y vamos a hablar de eso más tarde. Okay? The next thing you can do to humble yourself Lo siguiente que puedes hacer para humillarte a ti is mismo to cast all your care over on Him. es ponle encima a Él todas tus preocupaciones. You know, worry, ¿Sabes que la preocupación just a symptom es un síntoma of pride. del orgullo? Let me repeat that.
Cast your cares on me. Entonces, lo otro que puedes hacer para humillarte a tú mismo es pon sobre el Señor todas tus preocupaciones. Porque la preocupación es un síntoma del orgullo. Because who's the center of attention when you Porque worry? cuando te preocupas, ¿quién es el centro de la atención? In any of your activity, En cualquiera de tus you actividades, can ask that question. tú puedes hacer esa pregunta. Who is the center of attention here? ¿Quién es el centro de atención acá? And you know where you are then on the scale of pride and humility. Y entonces cuando tú respondas eso, vas a saber en dónde estás en la escala de orgullo y verdad y humildad. Who is the center of attention? ¿Quién es el centro de la atención en esta situación, esta preocupación? Now I want to share these last two, Quiero compartir estas últimas dos. and these are not. This is not a comprehensive list, you understand? Ahora, esta no es una lista comprensiva, ¿verdad? Completa. But these last two things Pero estas últimas dos are cosas the easiest way, son las maneras más fáciles, the quickest way la más rápida to humble yourself. para humillarte a ti mismo. The first is to give thanks. Primera es dar gracias. When you give thanks, Cuando tú das gracias, you're saying, tú dices, I'm not in control. yo no estoy en control. I am the beneficiary, Yo soy el beneficiario, which means I'm not the person in charge. que significa no soy la persona a You cargo start aquí. thanking God, Tú empiezas a darle gracias a Dios, giving Him gratitude. darle gratitud. Then you're focusing on Him, aren't you? Entonces en ese instante te estás enfocando en Él. And you're no longer the center of Y ya attention. no más eres tú el centro de atención. So one of the two quickest ways Una de las dos maneras más to rápidas humble yourself para humillarte a ti mismo is to give thanks. es dar Just gracias. start thanking God. Comienza a darle gracias a Dios. And the second one is similar. Y la segunda es similar. It's to give praise. Es da alabanza. Now you know this verse, Ahora ustedes ya conocen ese versículo. Hebrews 11:6. Hebreos 11:6. Without faith, Sin fe it's impossible to please God. es imposible agradar a Dios. For he that would come to him must believe that he is, Porque el que viene a Él debe creer que Él es and that he's a rewarder of those who diligently seek him. y que es galardonador o recompensa a aquellos quienes le buscan diligentemente. Now, to believe that he is Ahora, para creer que Él es, does not mean no significa that you believe God exists. que tú crees que Dios sí existe. The devils believe that, Los demonios creen eso and they tremble. y ellos tiemblan, But that doesn't do them any good. pero eso no les ayuda a ellos. Now, one day I woke up, Un día yo me desperté and this verse was on my mind. y este versículo estaba en mi mente. And immediately the first thing I thought about, Inmediatamente lo primero que pensé, God rewards those who diligently seek him. Dios recompensa a aquellos quienes I was diligentemente le thinking about buscan. my own lack of diligence. Y yo estaba pensando en mi propia falta de diligencia. Of course, you know, I was the center of my attention. Obvio, yo era el centro de mi propia atención. So I got up Entonces me levanté and I went to see my old friend, y fui a ver mi viejo amigo, Dr. Strong. Dr. Strong. You know Dr. Strong? ¿Conocen ustedes a Dr. Strong? Huh? Dr. James Strong? James Strong. He had a concordance Él tiene una concordancia and a dictionary. y un diccionario. If you don't know Dr. Strong, Si no conoces al Dr. Strong, you need to make his acquaintance. necesitas conocerlo. He's a good friend. Él es un buen It amigo. may be in a book, Y tal vez él es el it could libro, be on a tablet or puede a estar en una computer, tableta o computadora, but you need to get acquainted pero with Dr. Strong. necesitas, ¿verdad?, ponerte a conocerlo a So él. I looked up this, Entonces lo Hebrews busqué. 11:6, Hebreos that God 11:6. is a rewarder of those who Que diligently seek Dios es galardonador de aquellos quienes le buscan diligentemente. him. Because I was concerned Porque yo estaba preocupado about my own lack of diligence. de mi propia falta de diligencia. So that word Esa palabra only appears like 6 or 7 times in the New solo Testament. aparece 6 o 7 veces en el Nuevo Testamento. The word seek appears a lot of times. La palabra buscar aparece muchas But veces. this word there, diligently seek, Pero esta palabra buscar diligentemente just appears a few times. solo aparece unas pocas veces. In early Matthew, En Mateo, al principio de Jesus Mateo, said that the blood of all the prophets Jesús dijo que la sangre de todos los profetas will be required of this generation. se requerirá de esa generación. That word required
Esa palabra requerir is that one Greek word that's used in Hebrews 11:6. es la palabra que se utiliza en Hebreos Diligently 11:6 seek. para aquellos quienes diligentemente buscan. Peter uses that word Pedro utiliza esa when palabra he said the prophets of old cuando él dice los profetas de antes diligently sought to understand diligentemente buscaron the things entender that God had reserved for us. las cosas que Dios había reservado para nosotros. And they diligently sought and inquired. ¿Verdad? Diligentemente buscaron y inquirieron. So I thought, well, diligently sought would be that same word. Entonces yo pensé que esa palabra diligentemente buscaron iba a ser la misma. But it's not. It's the word Pero inquire. no lo es, más bien es la palabra a inquirir. So in two places, En dos lugares it says required. dice requiere, In one place it said inquired. en otro lugar dice inquirir And then in Hebrews 6 it says y en Hebreos 6 dice diligently seek. diligentemente buscar. So I thought, well, let's try an experiment. Entonces yo dije, probemos un experimento. Let's substitute that one Sustituyamos translation una traducción in this spot. en este lugar. So let me give you the O'Shields translation Déjame darte entonces la traducción de Michael, of Hebrews 11:6. ¿verdad? De Hebreos 11:6. Without faith, Sin fe it's impossible to please him. es imposible complacerle, For he that would come to God porque el que venga a Dios must believe debe creer that he is must believe that he is who he says he is, que él debe creer que él es quien él dice que él es and that he is a rewarder of those y que él es recompensador de aquellos to be who require him to be who he says he is. Okay? All right, let me Okay, start over. let's do that part. Okay, we'll start over. Are you going to do that part? Yeah, do that part. Okay, that he is a rewarder of those Que él recompensa a aquellos who require him to a be quienes le requieren a él que sea who he says he is. quien él dice que él es. Huh? Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Moses has been leading the children of Israel through the wilderness. Moisés está guiando el pueblo de Israel por el desierto. And God's been dealing with them. They've been hot and cold and on and off. Y Dios ha venido tratando con ellos tan calientes y fríos y sigue esto. And God comes to Moses and he says, Y Dios Moses, viene a Moisés y le dice, Moisés, I'm going to get you into the promised land, yo te voy a hacer entrar a la tierra but I'm prometida, not going to take you in. pero no te voy a llevar I'm going to send adentro. my angel to take you in. Voy a llevar mi ángel que te lleve. You know what Moses said to God? ¿Sabes qué le dijo Moisés a He Dios? said, Lord, Le dijo, Señor, if you don't go, si tú no vas, we're not going. nosotros no vamos. He required God Él requiso a to Dios do what he said. que hiciera lo que él dijo. Now, what does it mean to believe that he is? Ahora, ¿qué significa creer de que él es? I mean, the devils believe that God exists. Los diablos creen, los demonios creen que Dios existe. Now, when we begin to praise the Lord, Cuando comenzamos a alabar al Señor, what are we doing? ¿qué estamos haciendo? Aren't we describing him? ¿No le estamos describiendo a él? The Lord is great El Señor es grande and greatly to be praised. y grande, digno de His ser mercy alabado. endures forever. Sus misericordias son The para Lord is siempre. good, Dios es bueno and goodness and mercy will follow me all the days y of my life. bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. God's word is established. La palabra de Dios So establecida. when we praise God, we're describing Cuando alabamos a Dios, him who is. le estamos describiendo a aquel quien es. And the second quickest way Y la segunda manera To más humble yourself rápida de humillarte a ti is to mismo start praising, es que comiences a alabar al Señor. because praise Porque alabanza is the voice of es faith. la voz de la fe. That's a soundbite. Ese es un buen dicho. Okay. Bueno, The need to be great. la necesidad de ser grande. I used to think Yo antes that the pensaba, need to be great was a result of the fall. que la necesidad de ser grande era resultado de la caída del ser humano. But I don't think that anymore. Ya no más pienso en eso. I think it's built into every created being. Yo pienso que ya viene incorporado a todo ser, ¿verdad? Humano. Remember Lucifer?
¿Se acuerdan de Lucifer? What did he do? What did he say? Disculpen, a todo ser creado. He ¿Qué said- hizo Lucifer? You see, he left his, ¿Ves? Él First se place. fue de su primer lugar and he said, I'll ascend y él dijo, yo voy a to the ascender north side of the mountain. al norte de la I'll montaña set my throne among the stars. y pondré mi trono entre las I'll estrellas be like the Most High. y yo seré como el Does that sound Altísimo. like the need to be great operating there? ¿No suena eso como la necesidad de ser grande operando en él? And so when he tempted Eve, Entonces cuando él tenta a Eva, what did he appeal to? ¿a qué le apeló él? He appealed to her need to be great. Le apeló a la necesidad He de said- ella ser grande. He said, Le dijo, God knows Dios sabe that if you eat of this fruit, que si comes de esta fruta, you'll be like him. tú vas a ser como él. Did you know it was always her destiny to be like him? ¿Sabías que siempre fue el destino de Eva ser como él? What is God's purpose for you? ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? This was a question on a quiz, remember? Esta fue una de las preguntas en su examen, ¿se acuerdan? You know this verse? ¿Se acuerdan de ese versículo? Romans 8. Romanos 28. 8, 28. We know that all things work together for the good of them that love God, Sabemos que todas las cosas funcionan para bien de aquellos quienes aman a Dios, to them who are called according to his purpose. aquellos quienes han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Is that you? ¿Eres tú? The next verse tells you what his purpose is. El próximo versículo te dice cuáles son sus I ask people propósitos. this question all the time. Yo le pregunto a la gente esta get a lot pregunta of todo el answers, tiempo y me dan you know? muchas preguntas, muchas Some say respuestas. God created us to worship him. Algunos dicen que Dios nos creó para adorarle a Él. Have you heard that one? ¿Ha escuchado eso? No, he didn't. No lo hizo. That's why he made the angels. Por eso Él hizo a The los scripture ángeles. says, let all the angels worship him. La escritura dice que todos los ángeles le That's their adoran. job. Es el trabajo de ellos. God's purpose for you? El propósito de Dios para ti. Well, to win the world for Jesus. Ganarse al mundo para Jesús. I hate to break it to you. Disculpa desilusionarte. God doesn't need your help. Dios no necesita tu ayuda. He wants you to participate, Él quiere que but he participes. can live without your help. Pero Él puede vivir sin tu ayuda. Okay? He lets you participate. Él te permite He's participar. not dependent upon you. Pero Él no depende de ti. Well, Bueno, to those who are called according to his purpose. para aquellos quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. The next verse, 29, El siguiente versículo tells you what 29 his purpose is. te dice cuáles son sus For whom he propósitos. did foreknow, Porque a los que Él whom he did conoció, predestinate, quien predestinó to be conformed to the image of his son, que fueran conformados a la imagen de su Hijo. that he might be the firstborn among many brothers. Que Él sea el primogénito entre muchos God's hermanos. purpose for you, El propósito de Dios para ti and everything else in your life is subject to that purpose. y todo el resto de tu vida está sujeto God's a ese purpose for each of propósito. us El propósito de Dios para cada uno is that we would be like es Jesus. que seamos como Jesús. Now, if you're like Jesus, will you worship God? Ahora, si eres como Jesús, ¿vas a adorar a Dios? Sure. Claro. That's just an activity of sons. Eso es una actividad de los hijos, It's not why God made you. pero no es la razón por la cual Dios te creó. If you're like Jesus, will you win people to Him? Si eres como Jesús, ¿vas a ganar a gente para Él? Of course you will. Claro que lo vas a But that's hacer, not why God made us. pero no es la razón por la cual Dios He te made creó. us because Nos He wanted hizo children. porque Él quería hijos. Okay. The need to be Bueno. great has three major components. La necesidad de ser grande tiene tres componentes, ¿verdad? Principales. The need to be right, La necesidad de estar correcto siempre. the need to be recognized, La necesidad de ser reconocido. and the need to be rewarded. Y la necesidad de recibir recompensa. Now, Jesus was human, was He not? Ahora, Jesús fue humano, ¿no es cierto? And even though He was eternal God, Y aunque Él era Dios eterno, He became a created being. se convirtió en un ser creado. He took on humanity. Él tomó humanidad. And so, being a created being, Ahora, siendo un ser creado, He had this need to be great. Él tenía esta necesidad de ser grande. And we can look and see what He did Y podemos ver lo que Él hizo and perhaps learn how to deal with it ourselves. y tal vez aprender cómo tratar con esto, cómo lidiar con esto. So we're in Philippians chapter 2, Entonces, si vamos a Filipenses capítulo 2, verses 6 through 8. 6 al 8, Filipenses 2.
He says, verse 5 says, let this mind, Él dice, permite que esta mente, let this way of thinking que esta manera de pensar be in you esté en ti like it was in Christ Jesus. como estaba en Cristo Jesús. Who being in the form of God, Siendo en la forma de Dios, did not consider equality with God no consideró ser igual que Dios something to be grasped. algo a que aferrarse. In contrast, Más bien contraste, Lucifer Lucifer, was grasping for equality. él estaba intentando alcanzar a ser igual. You know, Jesus Sabes que Jesús did not have to prove himself. no tuvo que comprobar quién era. He didn't have to justify himself. Él no tenía que justificarse a sí He mismo. didn't defend himself. Él no se defendió a sí There mismo. were all kinds of accusations that came Habían against todo him. tipo de acusaciones contra él. Didn't bother him No le molestó a él, because he was secure porque él estaba seguro in who he was en quién él era. and not grasping for identity. Y él no estaba intentando de agarrar identidad. Next, Próxima, he made himself of no reputation. él se hizo a sí mismo de ninguna reputación. We've already talked about that. Ya hablamos de eso temprano. And then he took the form of a bondservant. Y después tomó la forma de un siervo, un esclavo. Now he did this as God. Ahora, este Dios de quien hablamos, And then being found in fashion as a man, y después siendo formado como hombre, he humbled himself. se humilló. Now I don't know about you, Yo no sé acerca de ti, but if I'd have been him, pero si yo hubiera sido él, coming down from glory bajando de gloria and taking on humanity y tomando humanidad, would have been a big enough step for me. hubiera sido un paso grande lo suficiente para mí. But he found himself as a man Pero se encontró como hombre and he humbled himself y se humilló and he became obedient. y se hizo obediente. Do you see there that humbling yourself ¿Ves que el humillarse a sí mismo produces obedience? produce obediencia? Obedience is a result Obediencia es el resultado of humbling yourself. de humillarte a ti mismo. And then Y después he became obedient unto death, se hizo obediente hasta la muerte, even death on the cross. aún la muerte en la cruz. You see that he died twice? ¿Ves que él murió 2 veces? He died first to himself, Primero a sí mismo then he died for us. y después murió por You nosotros. see, under the law, Bajo la ley, obedience is obediencia the means to obtain the blessing. es la manera para obtener la bendición. If you obey, you get the blessing. Si obedeces, recibes bendición. Under grace, Bajo la gracia, obedience is the goal, obediencia es la meta and the blessing is the means by which we obtain it. y la bendición es la manera And que la if obtenemos. you look at Jesus' life, Si tú miras la vida de Jesús, his whole life toda su vida was about choosing to do the will of the Father. se trataba de escoger y decidir, de hacer la voluntad del Padre. He learned obedience through the things that he suffered. Él aprendió obediencia a través de las cosas que él And he sufrió practiced y obedience practicó la obediencia right up to the end. hasta el final. And when he was in the garden, Y cuando estaba en el what did he jardín, say? ¿qué dijo él? If it's possible, Si es posible, it's my desire. es mi What deseo. I want Lo que yo quiero is for ahorita this cup to pass. es que esta taza pase de mí. Nevertheless, Esta copa, esta taza, ¿verdad? not what I want. Sin importar, de todos modos, no Father, lo que but yo what quiero, you want. pero más bien lo que tú quieras. You see, this whole exercise we call our lives Este ejercicio a cual le llamamos nuestra vida is merely God conforming us to his Son, es Dios conformándonos a la imagen de so su that we Hijo, might walk in obedience to para him. que caminemos en obediencia. There's no reward for obedience. No hay recompensa para la obediencia. Obedience is itself the reward. La obediencia en sí misma es la recompensa. So, as a man, Entonces, como hombre, the way he dealt with the need to be right, la manera que él trató con la necesidad de siempre ser correcto, estar en lo correcto, was he humbled himself. fue que él se humilló. The way he dealt with the need to be
recognized, la manera que él trató con la necesidad de ser reconocido, he became obedient unto death. se hizo obediente aún hasta la muerte. And his death was ignominious. Y su muerte fue, You know that word? It was without honor, fue without sin honor, respect. sin respeto. It was degrading. Fue degradante, It was the worst death fue la peor imaginable. muerte. And if you looked at him imaginable. as he died, Y si lo veías a él mientras él estaba muriendo, you might say, tú tal vez decías, what is the worth of this man? ¿qué vale ese tipo? If you just looked at it with human Si eyes. lo vieras con ojos no humanos, So all of his reputation toda su reputación hung on that cross with him. se colgó en la cruz con él. All the honor and respect that was due to him, Todo el honor y el respeto que le merecía a él, crucified right there. crucificado ahí. And he took it on willingly. Y él lo tomó. That's how he dealt with the need to be Voluntariamente. recognized. Y esa fue la manera que él trató con la necesidad And de then ser what was reconocido. the reward ¿Y cuál fue la recompensa? for the only righteous man who has ever lived on the earth? Para el único hombre justo que ha vivido en la tierra. Death on the cross. La muerte en la cruz. So tell me, Entonces dime, what does God owe you? ¿qué te debe Dios a ti? What does God owe me? ¿Qué me debe Dios a mí? Listen, I'm an unprofitable servant. Mira, yo solo soy un siervo inútil. I've only done Yo solo he hecho that which was given to me to do. lo que Dios me dio que hiciera. Hallelujah. Aleluya. Okay, is that okay? ¿Está bien eso? We have a couple of minutes. We can Tenemos ask unos some minutos questions. para preguntas. Our fearless leader here says we got 10 minutes. We've got some questions. Líder nos dice tenemos 10 minutos. And maybe Preguntas. I'll remember some things I left out. Y tal vez me recuerdo de algunas cosas que dejé afuera. ¿Qué preguntas? If you don't have any questions, give me some feedback. Bueno, si no tienes preguntas, entonces yo quiero escuchar tus comentarios. ¿Qué piensas acerca de esto? Yes, ma'am. Sí. Yo quisiera que me volviera a explicar. ¿Puedes hablar más fuerte? Quisiera que me volviera a explicar. I want you to please explain to me a little better, Porque no me quedó claro. because servir it's not como clear hijo. to serve as a son. I didn't understand that very well. How to serve as a son. How to serve as a son. Great question. Buena pregunta. ¿Cómo servir como hijo? That's a week's worth of teaching in itself. Esa es una enseñanza de una semana completa. This idea La idea of we're unprofitable servants. de que somos siervos inútiles, Nobody owes me for my service ¿verdad? Que nadie me debe nada por mi servicio, because I'm doing it for the Father. porque lo hago para el Padre. I sow so He can have a Yo harvest. siembro para que Él coseche. I care for people Yo cuido a la gente because He cares for people. porque Él quiere a la gente. And I'm doing it on His behalf. Y lo hago de parte de Él. And I lay no claim Y no estoy to pidiendo a nada reward for doing those. a una recompensa por hacer esas Now, cosas. there is a reward for you, Hay una recompensa para ti, but I'm not claiming that. pero no la estoy pidiendo ahorita. I'm going to let God give me that reward. Voy a dejar que Dios me And recompense. we'll talk about that too when we talk about dealing with God the judge. Y cuando hablemos de Dios el juez, vamos a hablar de esas cosas. So it's this. Básicamente es esto. Conditional love El amor condicional is not love, no es amor, it's self-serving. sino que más bien es autoservicial. Se So when sirve you- a sí mismo. When you give, Entonces cuando tú das, no matter what it is, no importa lo que sea, time or money sea or tiempo, effort, dinero, esfuerzo, when you give expecting nothing in return, cuando tú das sin esperar nada de vuelta, that's serving as a son. eso es servir como un hijo. That's unconditional love. Eso es amor incondicional. Now, have you ever gotten down in the dumps ¿Alguna vez has estado en el pozo sintiéndote mal and couldn't get yourself out? y no te podías sacar a ti mismo? You know the quickest way to get out ¿Sabes cuál es la manera más fácil para salir de is ese to hoyo? go and do something for someone Ve y haz algo por alguien who can't return the favor. quien no te puede pagar de vuelta el favor.
So who's the center of attention? Entonces, ¿quién es el centro de la atención en eso? It's not you. No eres tú. Well, you're down in the dumps. Tú estás, ¿verdad?, en feeling el hoyo, bad. te sientes Oh, mal. woe is me. Ay, pobrecito I yo. don't have enough money to pay Ay, the no bill. tengo suficiente dinero. That's self-pity, isn't it? Eso es lástima propia, ¿no es cierto? Self-pity Lástima propia is pride in reverse. es orgullo en reversa. Because who's the center of attention? Porque ¿quién es el centro de la atención? But you know, pride is pride, Pero el orgullo es orgullo. no matter which way it's going. No importa a qué dirección va. So, Entonces, the quickest way la manera más rápida to get out of the mully grubbies para salirse del fango, del lodo fangoso, okay, is go do something for somebody else ve y haz algo por otra persona. that can't return the favor. Quien no te puede pagar de vuelta el favor. And if you can, Y si puede, do it so nobody notices. hazlo que para que nadie se fije, nadie se dé cuenta. Because your Father in heaven, Porque tu Padre en el cielo, He sees. Él lo ve. And He says, Y Él dice, hey, bueno, that's my child. ese es mi hijo. He wants to be like my Él son. quiere Jesus. ser como mi hijo Jesús. That's my child. Es mi hijo. Hallelujah. Aleluya. Did I answer your question? ¿Sí? ¿Te contesto la pregunta? Sometimes I answer not the question that was asked. A veces respondo, no la pregunta que me Okay, we got preguntaron. just a couple more minutes. Maybe ¿Algún one. otro comentario, pregunta? Oh, we got Oh, wow. wind up. Oh, Okay, let's start Bueno. here. Okay, we'll go quick. vamos rápido. Es que dijo él una frase, dice, si You tienes said, justicia, no, if se, you no give- se te regresa más que 2 o 3, mas si tienes misericordia, recibes más. Okay, if you give justice, if you give judgment, it won't be returned to you more than twice or 3 times. Yeah. But if you give mercy, it'll go on forever. Yeah, but it's only 2 or 3 times. Okay. Pero solo son 2 o 3 veces que cuando tú juzgas a alguien o algo, se te regresa eso, ese juicio se te regresa 2 o 3 veces. Because you can't handle more than 2 or 3 times the judgment. Porque tú no pudieras aguantar el juicio más de 2 o 3 veces. And you don't need more than 2 or 3 times of mercy. Y no necesitas 2 o 3 veces de misericordia. Because, you know, here's the great thing about mercy. Porque la misericordia, eso es lo bonito, You get a new batch every morning. que cada mañana recibes nueva misericordia. Even if you don't use up all of today's Aunque mercy, no utilices la misericordia de hoy en día, in the morning, en la mañana you're going to have a whole new set of mercy. tienes una nueva misericordia. Hallelujah. Okay, yes, ma'am. Siguiente. Habló sobre la You visión, spoke about the vision. que la necesidad de ser grande The need to be causa que great la persona causes the tenga person una visión, to have a vision, todo esté sujeto a eso, no and it's all comprende subject to his vision. I didn't understand that very well. Oh, okay. The vision can come from God. Ahora, la visión puede ser que Dios se la dé a la persona, It's our interpretation of the vision pero nuestra interpretación de la that gets us visión in trouble. es lo que nos mete en los That's problemas. why we have to let God build the vision. Por eso, what's that? We have to let God build the vision. Por eso tenemos que dejar que Dios edifique la visión. We have to ask Him to give us grace and mercy Tenemos que pedirle a Él misericordia y gracia and understanding y entendimiento so we can see what our part in that para is. que veamos cuál es nuestra parte en ello. Because the vision is never about us, Porque la visión no se trata acerca de even though mí, God gave us the vision. aunque Dios me haya dado la visión a mí. Now, I didn't have a chance No to tuve talk about chance de Joseph. hablar de José. Joseph is another man with a José dream. eso es otro hombre. como You know his dice. story, right? Ustedes conocen la historia de You José. know, he had these dreams and his brothers and his sisters Tuvo and his sueños que sus parents came hermanos y sus down, padres down se iban a before him. rodear delante de él. And he said, oh, wow, Y this is great. dijo, wow. But you know what? Pero ¿sabes qué? That came true. Eso se hizo realidad. But that was such a small part Pero esa parte era tan pequeñita of what God was doing with Joseph a todo lo que Dios estaba haciendo con that when José. that happened, Que cuando sucedió, he didn't care a él no le importó that his brothers bowed down to it. que sus hermanos se postraron delante And he de él. told them, he said, Y le dijo, you meant this for evil, tú quisiste hacer esto para mal, but God meant it for good, pero Dios lo quiso para to bien, save the lives of many. para salvar la vida de You see, muchos. God wasn't showing that to Joseph Dios no le mostró eso a because he José wanted his brothers to bow down porque to él quería him. que sus hermanos se postraran delante He de gave José. Joseph a dream Dios le dio a José un because sueño God wanted to save the porque nation. Dios quería salvar la nación de Israel. Is that better? ¿Se entiende? ¿Le entendiste? Él sí. Okay. ¿Ah? Okay. Yes, ma'am. La pregunta es, ¿cuándo sabes si estás respondiendo vanagloriosamente o con, o estás respondiendo porque te humildemente? lo pregunten por necesidad.
Okay. If somebody asks you, what are you good at? What's your aptitudes? What are your gifts? You know, how do you know when you're answering with humility or how do you know when you're answering with pride? Well, first of all, Primero, don't worry about it. no te preocupes. Because if you're worrying about whether you're humble or prideful, Porque si te estás preocupada que si eres humilde o orgulloso, guess who's the center of attention? adivina quién es el centro de la atención. You say, okay, this is what I like to do. Entonces tú solo le dices, This eso is es lo what que me I find gusta. satisfaction in Eso es doing. lo que yo encuentro satisfacción. You know? Cuando te pregunten. You know? I recently was Recientemente yo estaba dealing with this congregation. tratando con una congregación, They had a lot of problems. tenían muchos problemas And they first invited me y primeramente me habían to come in to invitado speak on forgiveness. para venir a hablar sobre el But perdón, then they got factions and, you know. porque tenían muchas And divisiones there's some people that don't like me too. y había gente que yo no les caía bien a ellos Okay? tampoco. I have no problem telling them, Y a mí no había problema I diciéndoles, have something you need. yo tengo algo que tú necesitas. Now, I wrote a book on forgiveness. Yo escribí un libro en el perdón And I don't have a problem saying y yo no tengo ningún problema de every decir, Christian should read my todo book. cristiano debe de leer mi libro. But not because I wrote it, No porque yo lo escribí, but because of the information that's pero in it. más bien por la información que está Okay? dentro. Sí. So if that seems prideful, I'm sorry. Si eso parece orgulloso, lo I'm not saying I siento. don't have any pride. Yo no te digo que yo no tengo orgullo, But because to tell you the truth, porque para decirte la I verdad, don't know anybody who has a bigger problem with pride yo no conozco a nadie quien tenga un problema más grande que con el orgullo than me. que mí mismo. You know why? ¿Sabes por qué? Because I'm trying to mind my own business. Porque yo estoy intentando de no prestarle And I'm atención a not los worried about demás. your pride. Y yo no estoy preocupado por tu Okay. orgullo. Okay. All right, so just say. Some Entonces, people solo ask di. me, what are you? Gente me pregunta, ¿qué eres tú? Because they want to Porque me quieren poner give me a title. un título. And so if they give me a title, Entonces si me dan they'll know título, what I am. sabrán que soy And yo. they can put me in a pigeonhole. Y después me pueden poner en una So, cajita. okay, we know what you are. Ah, ya sé lo que tú eres. Do you have a minute to explain why that is a bad thing? Tengo un minuto para explicarte por qué eso es malo. Have you heard that the devil is the accuser of the brethren? Tú has escuchado en la palabra que dice que el diablo es el acusador de los hermanos. In the Greek, you know what that word accuser means? ¿Sabes qué significa esa palabra acusador? It means a categorizer. Quien cataloga a alguien. Oh, yeah. Okay, so we're always wanting to catalog ourselves Entonces siempre nos queremos catalogar a and nosotros catalog mismos other people y catalogar a la so we know otra how to gente deal with them. para que sepamos cómo That's why tratar we con like ellos. titles. Por eso nos gustan los But let títulos. me tell you, all that ¿Sabes qué? stuff Todo eso is just not quite the Lord. no es del Señor necesariamente. So people ask me, Entonces la gente me pregunta, what are you? hermano, ¿qué eres tú? And so I say, well, let me tell you what I do, Entonces yo les digo, déjame decirte lo que yo hago. and you can call me whatever you Y want. después vos me puedes llamar lo que querrás. No me importa. I'm going to quit there. Ok, ahí vamos a dejar eso, Okay. ese tema.